Cuando la segunda carta de Timoteo se escribió, el apóstol Pablo era ya un anciano y estaba preso por parte del gobierno romano. Se dice dentro de la carta que él trata de instruir a su joven discípulo y le encomienda algunas cosas como su hijo en la fe. Nosotros conocemos dentro de esta carta de segunda de Timoteo aquellas palabras como que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para guiar al hombre a que sea perfecto. Eso lo vemos en el capítulo 3, desde el versículo 16 al 17. Y aunque esa sea una verdad y nosotros observamos y muchas veces predicamos o enseñamos que dentro de ese pasaje confirma de que los 66 libros de las escrituras son total inspiración por Dios, y aunque eso es bueno y correcto, la razón por la que Pablo le escribe a Timoteo y le recuerda esto es para que Timoteo tome mejores decisiones y alcance una madurez. Todos los cristianos estamos llamados a alcanzar una madurez, seamos hombres o mujeres, tenemos que alcanzar esa madurez en Cristo Jesús. Eso implica entonces tomar buenas decisiones. Las decisiones son parte de nuestra vida cotidiana. Todos los días nosotros tomamos decisiones, sean buenas o sean malas. Todos debemos encaminarnos para tomar mejores decisiones y sobre todo decisiones bíblicas como cristianos. Cuando miramos a nuestro alrededor, nosotros vemos que la ética está cada día más en peligro, está en peligro en la política, en los negocios, está en peligro en el trabajo, está en peligro incluso con la familia. Y por qué no decir aún dentro del comportamiento de algunos cristianos. Para nosotros a veces es bastante normal ver que personas no cristianas hacen cosas indebidas, y eso implica tomar malas decisiones para alcanzar sus objetivos. Pero de alguna forma también es un poco chocante cuando algunos cristianos tomamos malas decisiones para alcanzar algunos objetivos. Podemos decir hacer trampa en algunas partes. Eso no está bien y eso no es tampoco lo que Dios espera que nosotros hagamos. ¿Qué podemos decir de la ética? Pues la ética es un sistema, un conjunto de valores y de creencias que rigen la conducta y el comportamiento de un ciudadano, ¿no? Nosotros llamaremos la ética cristiana porque es esa la que nos interesa. No nos vamos a enfocar tanto en una ética secular, sino la ética como cristiana. Le llamamos ética cristiana al conjunto de valores a partir de la naturaleza y de la palabra de Dios. Los principios que son correctos para el hombre y cuáles Dios rechaza. Esto tiene sentido, aunque la Biblia no menciona la palabra ética. Cuando nosotros vemos Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 6, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene. Las cosas de arriba son las que Dios ha establecido, que son buenas y las cosas que le agradan. Las cosas de abajo son las cosas que nosotros deberíamos rechazar como cristianos y las cuales a Dios no le agrada. Dentro del pasaje que nosotros leímos, las cosas de abajo serían la fornicación, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, la avaricia, la idolatría. De modo que podemos decir que las cosas que a Dios le agradan son las cosas que están hacia arriba, y las cosas que no le agradan son las cosas que están abajo.
El hombre siempre ha necesitado de normas, normas que regulen su comportamiento. Nosotros podemos incluso investigar sobre el Código de Hammurabi hace muchos años atrás, cómo este regulaba el comportamiento de los ciudadanos. Y esto ha ayudado para que las personas se comporten mejor en una nación y pueda llevarse bien con sus semejantes. Pero aunque también existen normas penadas por ley, aún existen ciertos comportamientos o ciertas actitudes que no son penadas por la ley. Por ejemplo, puede ser mentir, engañar, la infidelidad, la avaricia. Son hechos que también son considerados faltas éticas. La Biblia siempre ha enfatizado la necesidad de una buena conducta y ha llamado en muchos casos la atención de una mala conducta. Por ejemplo, cuando nosotros miramos Santiago capítulo 4, versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? De hecho, el Señor Jesús fue mucho más específico. Él no solo fue el comportamiento, sino que fue a la raíz que genera el mal comportamiento, es decir, a lo que guarda el hombre en su corazón. En Mateo capítulo 5, versículo 22, Él dijo: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y en Mateo 5, 28, Él dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Algunos cristianos creen que la conducta es lo que es penado por Dios y que las emociones o el pensamiento guardado dentro del corazón no son pecado. Pero Jesús dijo en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, que dentro del corazón es que salen los malos pensamientos. Salen las fornicaciones, el adulterio, el homicidio, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. De modo que agradar a Dios no es suficiente tener una buena conducta, sino también un buen corazón. Eso quiere decir un buen pensamiento, una buena emoción para generar realmente una buena conducta. Y eso es lo que realmente quiere Dios. El apóstol Pablo también en su carta a los Romanos en el capítulo 8, versículos 5 al 9 dice: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo dice en este capítulo que los que son de la carne pues piensan en las cosas de la carne. Si nosotros somos realmente hijos de Dios, debemos estar pensando en las cosas del Espíritu y las cosas que realmente le agrada a Dios. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que vivir bajo una norma, y esa es la norma del Espíritu. En resumen, llamamos nosotros entonces ética cristiana a lo que Dios espera que nosotros hagamos. Eso incluye acciones, pensamientos y también las emociones. No son suficientes las buenas acciones por sí solas, esas deben ser generadas a partir de un corazón puro, como hemos visto anteriormente. Por supuesto que sí. Fíjese que la cultura es lo que nos rodea, donde están las creencias y los valores que son aceptados por la sociedad. De modo que una cultura puede tener sus normas aceptadas y todos se basan en ella, pero cuando nosotros somos cristianos aceptamos una norma de vida, como hemos visto en Colosenses capítulo 3, que son las cosas de arriba, las que le agradan a Dios. Hay países en donde tienen leyes como la poligamia, son bien aceptadas y culturalmente para ellos eso es aprobado. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, eso no es aprobado por Dios. En algunas partes la mentira puede ser sancionada, puede ser algo grave, pero en otros países la mentira
es algo leve que no necesita ser sancionado, pero a la luz de la ética cristiana y de lo que dice Dios en la Biblia, para Dios es algo de lo que a Él no le agrada, por tanto no es correcto mentir. No hay mentira grande ni mentira pequeña. Para Dios mentir es un engaño. Otro ejemplo serían los juegos de azar. Para muchos cristianos esto no representa algún problema, pues lo ven como una forma más de generar y aumentar sus ingresos y su patrimonio. Pero esto no es bueno, pues tenemos mandamientos dentro de las Escrituras como con el sudor de la frente y el trabajo honrado. En la Biblia nosotros tenemos ejemplos de personas que de alguna forma estuvieron arraigados a su cultura anterior, aun cuando Dios ya le llamó. Un ejemplo de ello, claro, es Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, se le pidió que fuese a una tierra prometida, la cual Dios le daría. Estamos hablando de la tierra de Canaán. Cuando Abraham fue en camino, se fue un poco más allá, llegó a la tierra de Egipto. Y allí miente pidiéndole a su esposa que se hiciera pasar por su hermana para que él le fuera bien. Pronto esa actitud debió ser corregida y fue reprendido por haber hecho eso. Jacob es otro ejemplo de cómo se aprovechó de su propio hermano Esaú para obtener también la primogenitura. Y no estamos nosotros diciendo que la cultura sea mala, sino que en ciertos momentos debemos analizar cómo ésta influye en nuestro comportamiento como cristianos. Entonces, ¿cuál sería la solución a este problema? Parece ser que los evangelistas del Nuevo Testamento enfrentaron esta situación y parece ser que cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 3, versículo 20, vemos que estratégicamente Pablo le llama a los filipenses, dice, ciudadanos del cielo. Recuerde que cuando uno se hace cristiano, uno es una nueva criatura y necesita unas nuevas normas. Pues esta es la forma, entonces, cómo nosotros podemos enseñar y enseñarnos a nosotros mismos que somos ahora ciudadanos del cielo y por ende tenemos nuevas normas, las normas que le agradan a Dios. Pedro también tuvo esto como meta cuando él escribe en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11 al versículo 12, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. De modo que los evangelistas del Nuevo Testamento estaban tratando de plasmar en la mente de estos nuevos conversos el concepto de ser nuevos ciudadanos y peregrinos en este mundo, para que ahora adoptaran la nueva cultura, la cultura que agrada a Dios. ¿Cuál debería ser entonces el estándar para tomar buenas decisiones? Entiéndase que cuando nosotros hablamos de un estándar, básicamente nos referimos a un modelo o un patrón como referencia para tomar buenas decisiones. El primer patrón para tomar buenas decisiones es justamente Dios. Cuando nosotros vemos en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. De modo que eso regula el comportamiento nuestro, ser imitadores de Dios. ¿Qué cosas haría Dios en ciertas circunstancias? ¿Mentiría? Pues la Biblia dice que Dios no miente. Cuando nosotros también vemos la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 5, dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esto nos dice mucho entonces sobre el carácter de Dios. Dios es totalmente luz y no hay nada oculto en él, nada inmoral. De modo que Él es el estándar por excelencia para nosotros los cristianos. El Señor Jesús también dijo en Mateo capítulo 5, versículo 48,
Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Al decirlo el propio Hijo de Dios, quiere decir que no existe una norma o un estándar más alto que Dios. Y todos tenemos que ser como Él en comportamiento. El apóstol Pedro también dice esto en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 al 16, cuando dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Queda claro entonces que todos nosotros en comportamiento debemos imitar entonces a Dios, y Él es nuestro estándar por excelencia, pues en Él no hay ningún tipo de tiniebla y no hay nada de oscuridad en Él. Otro aspecto que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de tomar decisiones es que su palabra y su justicia son siempre rectas. Por ejemplo, nosotros podemos evaluar nuestro comportamiento. Recuerde que la Escritura como norma dice Salmos 119, versículo 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De modo que la palabra de Dios es nuestra guía para llevar una vida placentera y tomar mejores decisiones a diario. Recuerde que Juan capítulo 17, versículo 17 dice: su palabra es la que tiene el poder para santificar. Eso quiere decir preservar y apartarnos, porque la palabra de Dios es totalmente verdad. La verdad de Dios siempre es objetiva y no es relativa. Eso quiere decir que siempre tendrá la razón y nosotros tendremos que ajustar nuestro comportamiento a lo que Dios dice. Si lo que la Biblia enseña es bueno para el hombre, eso tenemos que hacer. Y si la Biblia condena ciertas cosas que no es bueno para el hombre, pues esas cosas nosotros no debemos practicar. Para dar unos ejemplos sobre cómo la palabra de Dios actúa también como estándar en cuanto a lo que Dios dice, lo que aprueba y no aprueba, hagámoslo con unas simples preguntas. Primero, ¿qué dice Dios sobre la inconstancia? ¿Acaso Dios es inconstante en algo? ¿Vemos ese ejemplo de Él en las Escrituras? Por supuesto que no vemos eso. En cambio, lo que nosotros vemos es que se le llama al hombre de doble ánimo como una persona que no puede perseverar. Santiago capítulo 1, versículo 8, que dice que es inconstante en todos sus caminos. Entonces, mi decisión a partir de ahora debe ser que yo no debo ser una persona inconstante. Otra pregunta puede ser: ¿fue Dios grosero alguna vez? ¿O qué dice la Biblia sobre la grosería? En todas las pláticas que tuvo Dios con las personas en el Antiguo Testamento, en ningún momento se observa que Dios haya sido grosero con ellos, aunque en algunos casos el pueblo fue bastante difícil de tratar y Dios se molestó contra el pueblo. En ningún momento fue grosero con ellos. Dice Lucas capítulo 6: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las groserías no deben estar en el vocabulario de un cristiano. No debemos ser groseros con nuestros jefes, no debemos ser groseros con nuestros vecinos, no debemos ser groseros, mucho menos con nuestra familia. A veces es fácil no ser grosero con las personas de afuera, pero somos groseros entonces con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestro esposo y nuestros hijos, y eso no está bien en ningún caso. Si practicamos eso, sepa que eso no es correcto. También, ¿qué dice la Biblia sobre la familia? Y hay tantas versiones de la familia en esta época, cómo está compuesta una familia, pero en la Biblia nosotros encontramos que la familia está compuesta por un hombre, por una mujer y por los hijos que serían el fruto de este matrimonio. De modo que eso es lo que Dios ha establecido. Pero no solo eso, sino también el rol que cumplen cada uno dentro del hogar. El esposo y la esposa, ambos son ayuda idónea, como menciona el plan original de Dios en el libro de Génesis.
y los hijos deben someterse a sus padres y obedecerle en todo. Y los padres no deben provocar a ira a sus hijos. ¿Qué pasaría entonces si una pareja? También podemos preguntarnos qué dice la Biblia o qué dice Dios sobre los gobiernos y las obligaciones como los impuestos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 al 15 dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. También Romanos capítulo 13 versículo 1 al 2 dice que uno tiene que someterse a la autoridad establecida, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. De modo que nosotros tenemos que obedecer a nuestro gobierno, siempre y cuando esas leyes no violen las normas que Dios ha establecido para nosotros. De modo que nosotros entonces tenemos que pagar nuestros impuestos y obedecer a nuestro gobierno siempre y cuando ellos dicten normas que no vayan en contra de la voluntad de Dios, y obedecerle, cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, con nuestros trámites y estar al día con ellos. Ese es lo correcto y es lo que Dios ha establecido. ¿Qué dice también la Biblia sobre los negocios? La ley cristiana o la norma o el estándar de Dios no involucra los negocios. Pues la verdad es que sí. Eso también está dentro, y nuestros negocios deben ser llevados de una manera justa y sobre todo honesta. En Levítico capítulo 19 versículo 13 dice: no defraudes ni le robes a tu prójimo, no retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. De modo que también era el pago justo a los obreros. Muchas veces hemos leído también el libro de Proverbios sobre la balanza falsa, que es abominación a Dios. De modo que si nosotros queremos la bendición de Dios en nuestros negocios, estoy seguro que todos deseamos eso, entonces tenemos que hacer lo que le agrada realmente a Dios. ¿Cómo tomar entonces decisiones bíblicas? Aquí tengo algunos consejos útiles para tomar mejores decisiones. Primero, crea que Dios lo hizo un ser pensante. En Génesis capítulo 1 versículo 27 dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que somos seres que podemos pensar y razonar objetivamente. También nunca tome decisiones apresuradas. Considere el tiempo prolongado para tomar una decisión. Por ejemplo, el matrimonio es una decisión que no debe ser apresurada. Hay que tomar esa decisión porque con la persona que usted se vaya a casar es la persona que va a acompañar el resto de sus días. No debe ser en ningún momento una decisión apresurada. Por eso hay tantos conflictos actuales en el matrimonio. También no confíe en sus emociones. Proverbios capítulo 14 versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. E incluso Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Mucha gente toma decisiones confiando en lo que su corazón dicte. Eso no está bien, porque parte de las emociones, y a veces las emociones tienen conflicto con la razón. Nosotros debemos tener mucho cuidado con respecto a eso. Otro sería: pida consejo a las personas indicadas. Proverbios capítulo 13 versículo 20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Recuerde, pida consejo a los que tienen experiencia en esa área. No es malo nunca pedir un consejo, es más, es bueno y podría evitarnos muchos dolores de cabeza. Otro es: ponga siempre en oración una decisión. Salmos capítulo 24 versículo 1 dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De modo que todas las cosas son de Dios, y si tenemos que tomar una decisión, es bueno como cristiano orar primero
para que Dios nos ayude en esto. También busque si hay un ejemplo en la Biblia similar al suyo. Recuerda que Romanos capítulo 15, versículo 4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. También en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. De modo que tanto los judíos como los primeros cristianos leían las Escrituras y tenían que ver estas cosas como ejemplo para no cometer los mismos errores. Eso involucra también nosotros en este tiempo presente. Como un penúltimo, considere cuáles serían las ventajas al tomar esa decisión y cuáles serían los desafíos que eso implicaría. Esto quiere decir que esas decisiones deben ayudarnos en una manera, pero eso tiene un costo o un sacrificio. Por último, considere sus propias debilidades personales. Primero, considere su carácter, cuáles son sus propias limitaciones, y si usted es una persona que por nada se enoja, pierde el control, no puede decidir querer inmediatamente formar un hogar. Considere primero que tiene que corregir su comportamiento antes de llegar a dar esta gran decisión. Finalmente, ¿qué podemos decir de la toma de decisiones? Todos nosotros estamos involucrados tomando decisiones a diario. Como hijos de Dios, todos tenemos que tomar buenas decisiones. Recuerde, la norma y el estándar es primeramente Dios, pues tenemos que imitarle a Él. Segundo, su palabra y que su justicia son rectas y ellas regulan nuestro comportamiento. Sin más que decir, Dios bendiga.